opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Es tiempo para opinar y como cada semana saludo a mis compañeros en esta mesa de análisis y de debate. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Víctor Hugo Hernández Campollo, de Mega Noticias allá en Torreón, Coahuila. Y Eduardo Torreblanca Jack, de Mega Noticias CBC, analista financiero y económico. Un gusto saludarlos a todos. Y bueno, temas hay muchos en esta cobertura especial de Mega Noticias CBC, mientras este lunes el presidente daba a conocer ya de la alianza de este acuerdo entre el gobierno federal y los hospitales privados. Cada vez se documentan lamentablemente más casos de protestas del personal médico del sector por falta de insumos, de todo, valga. Es una situación complicada. Bueno, de hecho ya hoy finalmente vía presiones en las redes sociales, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, admitió que los médicos están cayendo, así lo dijo, los médicos están cayendo como moscas por la falta de insumos. Abro la discusión, abro el debate y el análisis. Raúl Frías. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Lalo, gusto en saludarte. Víctor, como siempre. Bueno, pues lamentable. Y esta reflexión, esto que estás informando, Paco, me lleva a una reflexión sobre si se empezó a tiempo o no empezamos a tiempo a prepararnos ante esta circunstancia. Vale la pena recordar que todavía en diciembre hablábamos de la desaparición del Seguro Popular y la implementación del INSABI. Días después, en enero, cuando todavía no sabíamos bien del coronavirus, de aquel virus que estaba afectando en un mercado de China, pero no sabíamos todavía cómo se iba a comportar esto, hablábamos de la fallida implementación del INSABI con muchísimos problemas, ¿sí? Hoy estamos ya en abril y pues tenemos ya el virus encima, tenemos la pandemia encima. Y la pregunta es si se actuó realmente a tiempo, si la compra de ventiladores, la compra de respiradores, de monitores, la compra de mascarillas y de todos los implementos que los médicos y las enfermeras requieren para hacer frente a esta pandemia, si realmente estamos preparados. Es exactamente, yo escucho lo que nos informan, llegó el avión de China cargado con no sé cuántas cosas muy útiles y necesarias en este momento. Pero la pregunta es, ante estos hechos, estos brotes de inconformidad que se vienen multiplicando en Baja California, en Jalisco, en la Ciudad de México, de personal que dice, ¿cómo le hacemos? Queremos estar al frente, pero necesitamos los implementos. Primer comentario, y desde luego lo pongo sobre la mesa, en esta mesa de opinión. Víctor, compartes la opinión. Sí, me gustaría pasarle la palabra a Lalo, porque creo que Lalo va a decir algo interesante que yo quiero rebatir después, pero me interesa la postura de Lalo, que la he estado escuchando a lo largo de estos espacios. Adelante, Lalo. Adelante, Lalo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Mira, si me lo permites, Paco, yo creo que primero habría que considerar el descargo de la responsabilidad del actual gobierno, que desde hace varias décadas, desde hace varios sexenios, se ha menospreciado el equipamiento adecuado necesario en las unidades de atención de la salud de los mexicanos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pero el actual gobierno es responsable de los que ha realizado en el sector salud y de los ajustes que aplicó sin saber, por supuesto, de la existencia del coronavirus que ahora nos azota. Esto que apenas estamos comenzando a ver se va a multiplicar por el múltiplo que a ustedes se les pegue la gana. Y vamos a ver escenas terribles en el país. Y lo que tendríamos que hacer los mexicanos, antes de echarle la culpa al actual gobierno, porque la tiene, tendríamos que hacernos a la idea que la solidaridad la única que podrá dar y hacer frente a estas necesidades multiplicadas de gel antibacterial, de cubrebocas, de alcohol, de algunos implementos fundamentales para que los médicos y las enfermeras puedan atender
a quienes están enfermos, quienes están hospitalizados enfermos. Si no lo hacemos nosotros, el gobierno no lo va a hacer. Entonces tendremos que hacerle como le hicimos con 2 terremotos, a estar escuchando las necesidades y acudir a satisfacerlas en la medida de nuestras posibilidades. Después habrá tiempo para fincar responsabilidades y cobrar facturas. Ahorita es ser solidarios para que quienes están enfermos y quienes están curando a nuestros enfermos salgan adelante de este trance. Así es, Víctor. Bien. Quería escuchar a Lalo porque Lalo tiene siempre un punto de vista muy, no se anda con medias tintas, se va de uno o se va del otro lado, pero él es claro en ese sentido. Y yo lo que agregaría es esto. Primero, culpar al gobierno en su totalidad no creo que sea correcto. Primero, hay una gran responsabilidad de los gobiernos anteriores que dejaron hecho un desastre el sistema de salud. Así lo retomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Claro que es su responsabilidad actual enfrentarse a la nueva situación. O sea, tiene que demostrar que no lo ha hecho, lo reconozco, un pragmatismo y una capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y no para seguir lo que había dicho que iba a hacer al principio, que iba a hacer una reconversión del sistema de salud total, porque estaba lleno de corrupción, No, la situación nos alcanzó con el COVID-19 y es ahí donde sí reconozco la crítica que hace Lalo, en el sentido de que este gobierno no ha sido capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias y a los nuevos retos. Por el otro lado, está claro también que se le juntaron varios factores, desde el factor de la nueva relación, de la curva de aprendizaje, la puedo definir de ese modo, la curva de aprendizaje los agarró en la parte más alta, no cuando ya venía cayendo el COVID, agarró en la curva más alta a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí hay una responsabilidad, no lo es toda, y habría que recordar que también muchos de los problemas que tenemos en nuestro sistema de salud se debe a los actos de corrupción que muchos documentamos nosotros en nuestros espacios informativos tan solo el año pasado. Yo recuerdo haber manejado por lo menos unas 4 o 5 notas, en las que hablábamos de robo de equipo, de alteraciones de medicinas, de negocios privados, de hospitales no concluidos, porque algún gobernador inepto y corrupto había metido. Totalmente de acuerdo, Víctor. Entonces, pero mira, ese es el contexto. Esto que tú mencionas, y lo pongo aquí en la mesa, estoy totalmente de acuerdo que esto no es culpa absolutamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recibió, sí, y no ahora, sino de hace décadas, un sistema de salud en crisis, quebrado, con grandes problemas y sin saber salir. Nadie le metió la mano. Ahora el tema del gobierno de Andrés Manuel es que, lo quiso, eso quiero entender, lo quiso componer y se le vino esta situación en medio, pero no ha tomado las decisiones oportunas. El tema de la austeridad llevó al Seguro Social a lo que está en este momento, al sistema de salud, a lo que está en este momento, carente de insumos, de lo más mínimo. Eso es lo que está pasando. A ver, déjame, déjame hacer algunos. A ver, no se trate, y coincido con mis compañeros, que no es culpa, el coronavirus no es culpa de López Obrador, no es culpa de nadie, ¿sí? Pero sí las acciones y las respuestas. Creo que México desaprovechó, y a lo mejor voy a ser el extremista de esta noche, pero desaprovechó la posición geográfica que nos daba la experiencia de ver lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba pasando en España, ¿sí? Hasta que llegó a América, ¿sí? Y eso no se previó hoy dice el presidente, hoy, que está hablando con Trump y con el presidente de China para que nos vendan ventiladores. A eso es a lo que me refiero. No culpo yo a López Obrador de la crisis, o sea, no sería sensato hacerlo, sí, pero sí de las acciones oportunas o no, que eso es lo que de alguna forma yo me refería a este tema de la oportunidad. El tema lo tenemos encima, la pandemia, el coronavirus lo tenemos encima. Ayer eran 4,661 más por 8, que es el estudio Centinela. Entonces estamos hablando de 32,000, 33,000 personas que están hoy infectadas en México.
Entonces, el asunto no es culpa de López Obrador, repito, pero sí las acciones de prevención que se pueden haber tomado, y llegará el tiempo, como bien lo dijo Víctor, de cobrar facturas. No es el momento. Coincido con Eduardo en que también hoy es el momento de hacer frentes unidos los mexicanos, como ha sucedido en los sismos, como lo vimos en muchas ocasiones, que más allá de la autoridad, la sociedad tenemos que responder. Y es donde también creo que nos estamos quedando cortos por lo que hemos estado reportando en Mega Noticias TVC. Así es. Víctor. Sí, y también, bueno, de duda cabe que ha habido mucha impericia. Y también la 4T ha demostrado que les ha faltado el colmillo y las tablas de que la verdad hay que reconocerlo, lo tuvieron administraciones pasadas, que tal vez como resultado de los años y años de haber ejercido el poder y el control y los negocios, supieron desarrollar su propia expertise, ¿no? Pero yo no quisiera caer en ese viejo dicho que más vale que malo por conocido que bueno por conocer. Desgraciadamente se atravesó el COVID-19 y aquí el único factor que creo no está encajando debidamente, y con todo respeto lo digo, es el discurso del señor presidente, que no ha sabido todavía conciliar, porque como bien dices, Raúl, un día arma un frente y por la tarde lo desarma, y al otro día lo vuelve a armar, y al otro día lo vuelve a desarmar. Y así nos lo hemos llevado entre pleitos y entre encono y entre situaciones que luego a mí no me queda muy claro, pues hasta quiénes son los enemigos del presidente. Ya empecé a pensar que yo o que nosotros que hacemos crítica, pues ya caemos en la cajita de los enemigos del sistema. Eso es, en ese juego hemos estado. Entonces, sí es lamentable esto, porque es cierto, son los tiempos de unidad, que todos debemos cerrar filas, olvidaros un momento de política y pensar en la salud, que es lo fundamental, y en la economía. Claro. ¿A qué nos lleva todo eso? Déjeme tocar un punto que me parece muy, muy importante, porque lo hemos manejado mucho en Mega Noticias TVC, el tema de la respuesta de la sociedad. Vemos a la gente todavía en la calle sin ningún problema, mucha gente haciendo su día normal, y no es más que reflejo, a mi juicio, justamente de esa posición de un gobierno que no nos dice las cosas como realmente son. Traemos ahorita un tema de las pruebas rápidas, de si es COVID-19 o es neumonía atípica. Tenemos el tema de 4,600 casos positivos, se convierten en 38,000. ¿Por qué no hablar claro? ¿Por qué no decir las cosas como son? Y entonces la reacción de la sociedad es, no creo, esto es falsedad, no existe el COVID-19. Lalo. Bueno, a mí me parece que independientemente de la falta de credibilidad y sobre todo de la falta de educación, México se ha desinvertido en educación, hemos descuidado la educación y ahí están las consecuencias de haber menospreciado la importancia económica de la educación. La gente no quiere creer hasta que se caigan como moscas, por ahí dicen. Ahora, lamentablemente estamos en un país donde el primer mandatario fue el primero que no quiso creer. Y mientras tú veías a Trudeau, veías a Boris Johnson, tú veías a Angela Merkel, veías al presidente de Francia, veías al presidente encargado del poder en España, todo el mundo, ves al propio Trump con una cara de preocupados, veías a nuestro presidente invitando a la gente a abrazarse y a salir a la calle y comer en las fondas, ¿no? Y ahora ahí está la demostración de que subestimó la consecuencia de este asunto. Y mientras todo el mundo se está aislando, mientras el señor Boris estaba atendido en una unidad médica en el área de emergencias, tú tienes a tu presidente que no quiere usar gel antibacterial y no quiere poner cubrebocas y tener distancia contra su querido pueblo sabio. Bueno, pues ahí está el problema. Él está mandando un mensaje contrario a la gravedad del asunto. Subestima las consecuencias económicas del COVID en nuestra economía. Esta economía se va a menos de 10, menos 9, menos 10% este año. ¿Y por qué? No pudo haberlo evitado con un plan emergente, pero pudo haber amortiguado las consecuencias económicas si hubiera puesto las cosas del lado de la defensa del empleo. Vamos a tener una pérdida de empleo históricamente alta y este gobierno va a pasar a la historia por improvisado e irresponsable.
A ver, ya tocaste este tema, si están de acuerdo, me gustaría tocar este tema, el económico, porque tú dijiste hoy, acabas de decir no 9 ni 10%, ¿verdad? Bueno, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, está estimando que la economía mexicana va a caer entre el 5.3 y el 6%. Y esto, bueno, apegado a la crisis del COVID, a la situación del petróleo mundial, de este fin de semana tan complicado de México en la OPEP, en el que logra recortar 100,000 barriles diarios, pero la realidad es que eso no va a alcanzar a nivel mundial para solucionar la crisis económica y del petróleo. Te voy a decir algo antes de que mis compañeros intervengan. Hoy nadie puede a ciencia cierta dar un estimado medianamente razonable de cuánto va a caer la economía mundial o cuánto va a caer la economía nacional por un solo elemento fundamental. Este asunto no se ha terminado. En México no hemos visto el inicio de la cresta de la ola. No estamos viendo la parte más cruda de esta situación pandémica. En muchas partes del mundo pensaron haber controlado la curva de contagios y otra vez está la alza. Otra vez reconsideran la alternativa de volver a la normalidad progresivamente. Nadie sabe qué tanto más falta y por ende no podemos hacer un estimado de cuánto nos va a golpear esta crisis. Lamento mucho decir que esto va para largo y no olvídense de mayo, Vamos a entrarle a junio y posiblemente también a julio y entonces la caída va a ser brutal en México como en otras partes del mundo, indudablemente. Por eso hoy cualquier cifra que se diga es arbitraria y seguramente equivocada. Paco. Adelante, bueno, a ver, yo quisiera aquí nada más agregar algo. Sí, es cierto, pero esa situación es en todo el mundo, Nadie sabe cómo va a acabar. Incluso los sociólogos más avispados dicen, muchos de los actuales grandes dirigentes mundiales posiblemente pierdan la chamba, porque la factura va a ser muy cara al final del día, con modalidades y lo que ustedes quieran, pero prácticamente ningún país ha sabido hacerle frente correctamente a esto, salvo China. Pero ya sabemos que China, pues bueno, es una representación de una nación autoritaria y las demás son naciones democráticas, ¿verdad? Pero lo más probable es que nadie logre perpetuarse en el poder, porque este COVID vino a tirar a todos, vino a acabar con el sistema económico, con el sistema de relaciones personales, con el sistema de la salud, con el sistema del turismo, con el sistema del petróleo, en fin, es una debacle mundial, y en esa va México atorado. Lo que pasa es que también nosotros llegamos mal vestidos a la situación, ya veníamos con tos, como dice alguien por ahí, traíamos tos y temperatura cuando nos agarró el COVID. Bueno, yo creo que lo que acabas de decir es cierto. A ver, hablábamos todavía y me recuerdo bien los pronósticos cuando le preguntamos a Eduardo, oye, ¿va a haber decrecimiento? ¿Te acuerdas cuando platicamos de eso, Eduardo? Precisamente hablábamos, oye, ¿va a haber decrecimiento o no va a haber decrecimiento? Esto es exactamente si va a haber decrecimiento o no, eso lo platicábamos en diciembre. Y Eduardo siempre decía, Eduardo Torreblanca decía, es que va a haber, y lo recuerdo muy bien, no solamente está detenida la economía, vamos a decrecer. Esto fue en diciembre, antes de llegar el coronavirus. Hoy estamos hablando de cifras que seguro, como bien lo dice Eduardo, nadie sabe exactamente cuál va a ser el impacto. Lo que sí veo es que mi vecino que tiene una mueblería, mi otro vecino que tiene un negocio de tiendas de autoservicio, mi otro vecino que es empleado de una empresa maquiladora aquí, que es de los directivos de alguna empresa maquiladora, todos están en diferentes circunstancias y especialmente los que tienen negocio propio, veo que hay una preocupación especialmente con sus empleados, con la gente con los que han hecho sus negocios durante tantos años. Y ahora los vemos pues tronándose los dedos porque este mes, como sea, mes de abril, seguramente a jalones algunos podrán responder, pero si esto se sigue prolongando como se está viendo en el escenario mundial, que esto se va a prolongar algunos meses más,
pues esto estamos hablando, no sé, hay muchos economistas que hablan de la depresión de los años 30. No sé de qué tamaño fue, no nos tocó vivirlo, Eduardo, pero entiendo que hay imágenes de aquellos años donde la gente está haciendo largas filas para obtener algo de comida, para obtener algún producto. O sea, a ver, no sé exactamente cuáles eran los parámetros económicos de los años 30, pero, a ver, estamos hablando de una gran depresión, Lalo. Sí, sí, cierto, Paco, si me lo permites, Paco. Creo que ya no hablamos, no debiéramos de hablar de recesión económica, sino de depresión económica y prepararnos para una gran depresión. Y creo que las cosas tienen que comenzar a tomar un camino de respuesta coherente y congruente mediante una reunión urgente de la Organización de las Naciones Unidas para que establezcan las bases, primero, de una respuesta a los sectores más golpeados en todo el mundo, comenzando por los pobres, que es un asunto que tanto le gusta a nuestro presidente, pero sobre todo pensando en las clases medias, por supuesto, después, e incluso de las clases que han sido privilegiadas. Tenemos que establecer a partir de ahora, ya que sabemos que el mundo nunca volverá a ser igual de como lo conocimos nosotros, privilegiados nosotros, ¿no? Nada mejor en este momento que hablar de un nuevo orden económico internacional. Y sin lugar a dudas, las cosas no pueden ser igual. Vamos a tener que cambiar diametralmente. Déjame preguntar otra cosa. Dentro de este entorno de la OPEP, se habla de una reducción, se acordó una reducción de 9.7 millones de barriles diarios. Se costó trabajo, fueron muchas negociaciones, y hoy el presidente Trump sale a decir que no va a alcanzar. ¿Qué esperamos entonces? No va a alcanzar porque realmente para repuntar el petróleo a niveles razonables se exigirían un recorte de 20 millones de barriles diarios. 20, no 10. No 10. Esto no alcanza para recomponerlo de manera estable. ¿Por qué? Porque la economía mundial sigue decreciendo y en la medida que siga decreciendo la actividad económica mundial, la cantidad de petróleo necesaria para que esta economía funcione va a ser cada vez menos importante, menos necesario el petróleo, la gasolina, el gas. ¿Por qué? Porque la actividad económica está en decrecimiento, en franco retroceso, y por esa razón los 10 millones pueden ser insuficientes. Y yo les digo que va a haber muchas más dificultades para pensar en un 20 millones de recorte. Por supuesto, México pinta su rayita y espera que el señor Trump le resuelva las cosas a un costo que aún nosotros los mexicanos no podemos ni siquiera imaginar, Paco. Ya entraremos a ese tema, si me lo permiten. Disculpa, Víctor, eso es lo que dijo Trump. Vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador. Les adelanto que nos fue muy bien, requete bien. México tuvo un trato especial. Fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional, también nunca visto este acuerdo, pero eso lo vamos a tratar el miércoles. Les vamos a dar todos los detalles. Nos fue requete bien. ¿Cuál versión está mejor? A ver, Víctor. Sí, ahí empezamos mal. Para empezar, nos alarga la agonía para que empecemos a especular nosotros, para que empecemos a imaginar qué pudo haber pasado. Luego de habernos acercado con el lobo mayor, sabemos muy bien que el señor Donald Trump no da paso, como se dice comúnmente, paso sin guaracha. No sabemos de cuánto vaya a ser la factura, ni en qué momento vaya a decidir cobrarla, ni cómo es la letra chiquita de ese famoso acuerdo, pero de que fue gratis, por supuesto que no fue gratis el favor. Algo ya está tramando el señor Donald Trump, y eso es lo preocupante. Por el otro lado, según lo que Lalo nos platicaba
cuando tuvimos una plática telefónica muy amablemente, lo que yo aprendí es que ahorita estamos nadando en petróleo. Y mucho de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador estaba apuntalada en dineros del petróleo. Creo que el ingreso es de algo así de 4 puntos, ¿no? 4 puntos del Producto Interno Bruto de petróleo. O sea, hay que pensar también qué va a pasar si le quitas ese otro gran pedacito de pastel en los dineros de la 4T, pues se va a ir al caño el proyecto de Cuatro Bocas y otros tantos proyectos que están apuntalados en el petróleo, ¿no? Pues hoy no fue lo que dijo hoy López Obrador, ¿eh? Hoy mostró los avances de la obra, de la refinería, con la secretaria al frente, ya poniendo pilotes a más de 30 metros de profundidad. Mostró el avance que tiene el aeropuerto. A ver, el presidente siempre va, y hay que entender al presidente, nos fue requete bien, estamos bien, lo dice, y entiendo al presidente, tiene que ser una voz de optimismo, de esperanza, de ir hacia adelante. Sí, malo sería que hubiéramos a un presidente que salga, pues, a lo mejor realista, pero de alguna forma, pues, con otra actitud. O sea, esas son las cosas que a veces chocan con muchas personas, en donde ves al presidente, nos fue requete bien, pero el precio del petróleo, estoy checando en este momento, está en $17 la mezcla mexicana. El presupuesto del 2020 se hizo y subió 3%, pero el presupuesto del 2020 se hizo sobre un precio de $49, Eduardo, si mal no me equivoco. $49 Sí. fue lo que se hizo. Entonces, aquí la pregunta es que de acuerdo a los pozos donde se extrae el petróleo mexicano, la mezcla, que es del crudo más corrientito que hay, según entiendo, sí, de alguna forma hay pozos que cuestan menos y hay otros que cuesta más sacar el petróleo. Y hoy el presidente dice, la historia me está dando la razón. Tenemos que garantizar que México sea autosuficiente energéticamente. Y en eso creo que el presidente tiene razón, poder trabajar para que México sea autosuficiente en cuestiones energéticas. Aquí el tema es si es el momento oportuno, hoy cuando el precio del petróleo está en $17, cuando entiendo que el costo que tiene según el pozo que se extrae está más o menos entre $5 y $10. Entonces, el margen que queda de utilidad para el petróleo mexicano es mínimo y además, bueno, podrías conseguir, como ya sí dijo muchas veces, que petróleo o gasolina quizás más barato que lo que nos va a costar producirla. Son visiones. Y aquí entra nuevamente el tema ideológico del presidente, ¿sí? Garantizar, y se oye muy bonito, la autosuficiencia energética en México. ¿Cuántas veces nos lo dijeron en la historia, Víctor, Lalo, Paco? Seguramente ustedes lo recordarán. La empresa de todos los mexicanos, Pemex. Íbamos a nadar en riqueza, teníamos que aprender a administrar la abundancia. Me acuerdo de aquellos tiempos de José López Portillo, cuando se descubrió Cantarell, ¿no? Nos pasó exactamente igual, nos bajaron el precio del petróleo y terminamos más endeudados que nunca y vivimos uno de los sexenios más terribles de los que yo tenga memoria, y creo que ustedes también. Así es. Bueno, pues ahí estamos con el pendiente ahora de saber qué va a pasar con la economía, qué es lo que nos va a pedir Donald Trump a cambio de estos 250 o 300,000 barriles que va a poner, porque es buena persona, que es un hombre samaritano, poner por México, ¿a qué costo? Y ya que tomando no se ha explicado, perdón. No, adelante. A ver, no se ha explicado, Paco, nada más, perdón, te interrumpí, no se ha explicado, Donald Trump no es el que administra el petróleo en los Estados Unidos, ¿sí? No se ha explicado a qué empresa se lo va a cargar o a costa de qué. Entonces, porque los analistas han dicho, a ver, no es el caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso de México, donde el gobierno es dueño de la paraestatal que refina y que genera petróleo. Aquí no. En Estados Unidos son consorcios particulares. Entonces, ¿a nombre de quién se va a hacer esa reducción de hasta 300,000 barriles diarios que pidieron los países de la OPEP para, bueno, tratar de darle valor al petróleo en esta crisis y en esta desaceleración económica?
Va a ser interesante. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué? Bueno, ya retomando estos dos temas, el tema sanitario y el tema económico, tiene un tema que nos debe de preocupar mucho y es la reacción de los gobernadores, de varios gobernadores, en este caso los del noroeste del país, incluyendo a Jalisco, ¿sí? en su insistencia de cambiar las decisiones del gobierno federal, y ahora tiene esta situación de querer modificar el esquema fiscal, el pacto federal para la mejor distribución de los recursos y enfrentar la situación sanitaria y económica. A los gobernadores de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, se unió, les digo, el de Jalisco, quien no descartó ya la posibilidad de romper este pacto fiscal. ¿Qué implicaría para México, Raúl? Fíjate, a ver, yo lo leo de muchas formas. Esto tiene grandes lecturas y permítanme irme. Aquí en Jalisco, que tenemos un gobernador echado para adelante, que se ha anticipado a muchas de las acciones. Sí, sin embargo, veo que la opinión pública está como dividida en dos. Hay quienes dicen, Alfaro es protagonista político, sigue y está en el escenario del futuro político y, bueno, están buscando esos espacios. Si eso sería muy lamentable que ese fuera el motor que está alimentando muchas de las acciones que toman algunos estados. Otros, y el gobernador lo ha dicho aquí en Jalisco produce de todo y genera mucho, y su aportación al Producto Interno Bruto del país es muy importante y sin embargo no se nos regresa lo mismo, se pagan altas cuotas al Seguro Social, sí, y desde luego los servicios que reciben los trabajadores del Seguro Social aquí en Jalisco, pues no son exactamente los que se esperan. Entonces, ese es exactamente un asunto. Yo lo diría en dos partes. La visión política del político que quiere estar presente, protagonista en este momento, como el gobernador de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas o el mismo de Jalisco, o realmente el legítimo interés de tener lo que le corresponda al Estado de acuerdo a su producción. Son como dos visiones diferentes. Pues ese es el encanto, Raúl, ese es el encanto de la política, ¿no? Que finalmente tiene muchas lecturas y tiene muchas interpretaciones y depende de donde estés, cómo la vas a ver y cómo la vas a sentir. Mira, nosotros la mayoría estamos en el interior de la República. Evidentemente, escuchar a un gobernador que pelea por tus intereses y que dice, oye, más dinero para el Estado, para poder sacar las obras, las necesidades o enfrentar el COVID, pues es miel a los oídos de muchos. Se está defendiendo. Sin embargo, si lo ves desde la otra perspectiva, ya como en conjunto, como nación, habría que recordarle a los gobernadores que parte de ese pacto fiscal, el acuerdo es que con esos dineros se trata de sacar también a los estados menos desarrollados. Se trata de tratar de emparejarlos un poquito, de acabar y paliar con la pobreza que existe en otras partes, principalmente en el sureste, que son estados pobres y que aportan poco. Entonces son dos lecturas. Por un lado me dices, ok, señor gobernador, me defiendes, ¿quieres dinero para nosotros? Está bien, bienvenido. Pero por el otro lado, entiendo que pues también como que es medio oportunista la situación, ¿no? O sea, tirarse a la garganta en estos momentos pues es cómodo cuando el gobierno está de boca bajeado por el asunto del COVID. ¿No? Es un poquito también la lectura. Así es. Lalo. Mira, yo creo, Paco, amigos, compañeros, yo creo que era lógico que llegáramos a esta situación. ¿Por qué? Porque si no va a haber ningún tipo de apoyo federal a las empresas, sobre todo las micro, pequeñas empresas, si no va a haber un apoyo mediante una prórroga fiscal, no con donación, una prórroga fiscal, si no va a haber ningún tipo de apoyos más que esos pinchurrientos 25,000 pesos de crédito a las empresas que no sirven ni para mes y medio, ¿no? En el caso de las microempresas, pues entonces cada quien que se rasque con sus propias uñas. Y entonces, lógicamente, encima del gobernador de Jalisco deben estar las empresas de Jalisco exigiéndole, por supuesto,
que no. Si el gobierno no quiere, entonces es tu deber como gobernador apoyar a tus empresas que se están partiendo el lomo en favor de la economía. Estas ya no son circunstancias normales, son circunstancias especiales. Y en estas circunstancias, ante la negativa del gobierno federal de apoyarnos, entonces, órale, que vayan a la fregada y nosotros nos rascamos con nuestras uñas. Y eso es a lo que invita una perspectiva miope del gobierno federal, que ha decidido darle la espalda a los apoyos que requieren las empresas en todo el país. No le jugó a defender el empleo, ahí está el desempleo rampante y lo que falta, y por eso, lógicamente, los gobernadores se sienten la necesidad de amenazar con una recomposición o rompimiento del pacto en materia fiscal, que en esas circunstancias no puede aplicar como aplicaría en otras circunstancias. Ya voy a terminar, nada más déjame decirte una cosa, Paco. Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, son exactamente los mismos estados que desde hace décadas se encuentran en el retraso absoluto. Exacto. Y han sido ignorados por los gobiernos del PRI, del PAN y por supuesto, de Morena no quiero hablar en este momento porque pues, es la que trata de darles una respuesta mediante esquemas que no necesariamente son sostenibles en el tiempo. Ya veremos que eso va a suceder a partir de este año. Entonces, no los ignoramos a esos estados, no les sacamos el mejor apoyo para su mejor vocación geográfica. Ya están las consecuencias. Ahora que los vamos a dejar que se mueran porque no tienen recursos, porque no han generado impuestos para la federación, pues no tampoco se me hace justo. Hay que buscar un nuevo acuerdo fiscal que cumpla con las necesidades de los estados ricos y con las necesidades de los estados pobres. Pero se ve complicado eso de buscar un nuevo pacto, es como buscar un nuevo plan económico. No se ve claro. No, y tiene implicaciones legales. Muy complicado. Claro. Y menos en este momento en el que legales, todos estamos preocupados por la salud y a todos nos está pasando a llevar el tren con la economía. Aquí también en el norte las cámaras ya se han organizado, Coparmex, Canacintra, todos están dispuestos a hacer un frente para ganar más recursos y decir, si el señor presidente no nos va a echar la mano a las medianas empresas que somos las que damos el empleo, bueno, pues vamos empezando a hablar claro de otros temas, ¿no? Si somos estados que aportan más dinero, pues que vengan para acá los dineros, solo así vamos a salir adelante. Sí, ha habido torpeza en el manejo, ¿no?, de la relación con los gobernadores. Eduardo. Mira, nomás te digo una cosa, ¿cómo puede el gobierno en estos momentos negarse a endeudar al país? Por favor, si ahorita lo que va a haber es dinero fresco y barato de los organismos financieros internacionales que tendrán que responder a las demandas de todos los países afectados por el COVID, incluso del propio de Estados Unidos, con todos los trillones de dólares que ha soltado, y lo que falta, aún así requerirá recursos. Entonces México lo que tiene que hacer es hacer un uso inteligente de esa capacidad de endeudamiento, de esa circunstancia, para poder aprovechar esos recursos e invertirlos correctamente, porque si los va a meter otra vez en sorteos para andar regalando el recurso en las ventanillas a los pobres, estamos jodidos, maestro. Lo que necesitamos hacer es realmente aprovechar ese recurso para potencializar las capacidades productivas de los estados y poder propiciar que en este país salgamos mejor recompuestos de lo que entramos a la crisis del COVID. Andrés Manuel hizo perdón, Víctor, nos terminó ya el tiempo. Estaba sabroso esto. Ya estamos estaba sabroso, pero bueno, por lo pronto agradecerles como siempre que nos dan la oportunidad de platicar y de analizar esto, y a nuestro auditorio, por supuesto, que nos permite ofrecerles esta información. Hay dos temas que nos preocupan, el tema sanitario y el tema económico. Hoy usted que nos está viendo, preocúpese de la salud. Quédese en casa. No es una alarma, no es una falsedad, es una realidad que está viviendo México y el mundo. Ponga a salvo su vida y la de sus familia. Muchísimas gracias, Raúl, Víctor, Eduardo. Hasta la próxima y sigan con la cobertura especial de Mega Noticias TVC. Lo dejamos con los memorables.